De hoy a un ponente tan reconocido, ¿sí?, nacional e internacionalmente. De quien hablamos es Pedro Páez Pérez. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y PhD en Economía por la Universidad de Austin, Texas. Su trabajo lo ha realizado como superintendente de control del poder de mercado del Ecuador, ministro coordinador de la política y representante plenipotenciario del presidente de la República del Ecuador para los temas de la nueva arquitectura financiera internacional. Actualmente es docente investigador de la Universidad Central del Ecuador. Le damos la bienvenida a nuestro ponente, Pedro Páez Pérez, quien nos dará la charla Ecuador en la crisis global. Por favor, un aplauso. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la audiencia. Tenemos poco tiempo, así es que voy a ponerme telegráfico y empezar por el final. No vaya a ser que me falte tiempo, así es que primero empiezo por las conclusiones y después vemos hasta dónde puedo documentarles. Aquí les voy a dejar unas láminas que pueden repartirlas, que adrede son tomadas de las fuentes que ustedes pueden encontrar en el internet, para que no digan que me he inventado los datos o que es información privilegiada, ¿no? Entonces, miren, primero es indispensable desde el título. Tenemos que ubicarnos en el marco de una crisis estructural del capitalismo, una crisis orgánica del capitalismo, que incluye una crisis ecológica, que incluye una crisis demográfica, una crisis energética, una crisis civilizacional, es una crisis de civilización. Y todo esto se da en una perspectiva en la que quienes tienen el sartén por el mango, digamos, quienes tienen el poder, están desesperados porque la viven como una crisis de hegemonía, que no es solamente la crisis hegemónica de los Estados Unidos, sino que es una crisis de Occidente. Es decir, antes había pasado el polo hegemónico del Mediterráneo, sobre todo del imperio veneciano, ¿no? Hacia los Países Bajos, de los Países Bajos hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos, o podría hacerse en otra cronología desde España hacia Francia, de Francia a los Países Bajos, de los Países Bajos a Inglaterra, a Estados Unidos, pero todo queda más o menos en familia, todos blanquitos y ojos azules. Y ahora de pronto empieza a emerger otro tipo de culturas. Y con el racismo que se maneja, pues la cosa es gravísima, ¿no? Gravísima. Entonces, para ubicar esta crisis orgánica del capital, vamos a dar una cantidad de elementos sobre lo que está pasando en el centro del sistema. Y a la luz de eso vamos a ubicar qué es lo que pasa aquí en el Ecuador. No es casual que después de un intento a lo largo de los previos 10 años, en el que se logró recuperar el Producto Interno Bruto en el Ecuador, por si acaso son datos del Banco Mundial, no traje esa información, pero ustedes pueden corroborarla, métanse a la página web del Banco Mundial, que no creo que nadie vaya a decir que es correísta el Banco Mundial, ¿no? Y entonces ahí usted puede encontrar el índice de ingreso nacional bruto per cápita, quitado la inflación. Y en el año 2007 recién se recupera el Producto Interno Bruto per cápita de 1981. Y no sé si ustedes, claro, seguramente por lo que les contaron los abuelos o los papás, en 1981, convenientemente, se murió Jaime Roldós. Y ahí vinieron los mismos que están ahora, ¿no es cierto?, por ahí rondando, justamente aplicando las políticas económicas que supuestamente son técnicas, que son las políticas económicas decentes, rigurosas, como Dios manda. Bueno, 25 años de decrecimiento. Y ustedes coincidirán conmigo, ¿no es cierto?, que los ricos mejoraron su situación, los ricos hicieron más ricos. O sea, si es que el promedio, la mayoría son ingenieros, me estaba diciendo Renato hace un ratito, ¿no es cierto? Entonces, si es que el promedio cayó y los más ricos hicieron más ricos,
¿Qué pasó con los que estaban más abajo? Se fueron al pozo. No es casual que uno de los ministros que haya estado en esas cosas se haya llamado Pozo, vean ustedes. Entonces, miren, crucial que nos enteremos de estas circunstancias. No es que es un tema técnico como nos quieren hacer creer, y a veces abusan, veníamos comentando con el Renato, abusan de las matemáticas para generar, ¿no es cierto?, un temor reverencial. Debe ser bien hechito, porque debe ser buenísimo porque no le entendí ni jota, ¿no? Esa es la primera. Pero si ya le ponen matemáticas, ya da un signo de respetabilidad, pues, ¿no? Y peor si somos ingenieros, ahí sí nos creemos mucho lotes, ¿no? Entonces, al contrario, compañeros, es necesario abrir bien los ojos respecto a lo que se está jugando, porque es en el marco de esta crisis lo que en paralelo se da, por un lado, la guerra de Ucrania y por otro lado, la crisis que se está viviendo en el país. Y ambas están conectadas a esta crisis orgánica, a esta desesperación que tienen los poderes hegemónicos porque están perdiendo el control de las cosas. Entonces, es en ese marco que uno puede explicarse, es decir, desde las necesidades de recuperar la rentabilidad de la esfera anglófona, o sea, del eje angloamericano, sobre todo de las redes financieras angloamericanas, es indispensable el poner en vereda al patio trasero. Y parte de eso es el esfuerzo que están haciendo por reestructurar el papel que tiene el Ecuador en la División Internacional del Trabajo. Entonces, no hay esperanza de que en la recuperación o en los intentos de recuperación hegemónica de los Estados Unidos y de Inglaterra pueda recuperarse el poderío industrial que tenían los Estados Unidos hasta hace pocas décadas. Ahora, básicamente, el negocio que tiene el eje angloamericano es la especulación financiera, el negocio de la guerra y el negocio de las drogas, tanto legales como ilegales. Big Pharma, el complejo industrial militar y la especulación de los grandes bancos. Entonces, en ese marco, al Ecuador hay que ajustarle las tuercas, que se olvide del desarrollo, que se olvide de la redistribución del ingreso, que se olvide del buen vivir, que se olvide de la Pachamama, que se olvide de cualquier propuesta, ¿no es cierto?, que permita tener otro horizonte de vida, porque ahorita lo que le toca es convertirse en un centro de lavado de dinero del narcotráfico colombiano. Que se olvide de la integración latinoamericana, que se olvide del Banco del Sur, que se olvide de UNASUR, porque ahora lo que toca a América Latina es en convertirse en el mercado de armas que los gringos ya no pueden vender en otras partes del mundo, porque la tecnología rusa, la tecnología china, la tecnología turca, la tecnología iraní les está gabelando. Obviamente no en ciertas armas, no, las armas nucleares, en esas no, pero en las otras sí, que son las que pueden vender. Entonces, ¿qué necesitan para evacuar? Ya vamos a hablar por qué. Están en el marco de una crisis de sobreproducción. A nosotros nos quieren comer el cuento. Yo, por ejemplo, soy víctima y victimario, ¿no es cierto? Porque me he pasado estudiando economía ni sé cuánto tiempo, y nos quieren comer el cuento, y nosotros comemos el cuento al resto del mundo, de que la economía es la ciencia de la escasez. Nada más lejos de la realidad. La economía moderna lo que tiene que lidiar es con la abundancia. Las crisis de escasez eran las crisis arcaicas, las crisis del hambre, las crisis de las sequías, las crisis de la miseria, de la estrechez, eran las que pasaban hace miles de años. El capitalismo es prisionero de su éxito productivista e inunda el mundo de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que exigen los monopolios. Ese es el verdadero problema que están. Entonces, por ejemplo, ¿cómo crean mercados? Pues hay que poner una vacuna, no, pues pero hay que poner la segunda dosis, no, la tercera dosis, no, pues la cuarta. Ya no es culpa si sale la nueva cepa. Y por si acaso el refuerzo, ¿no es cierto? ¿Sabe cuánto se vende cada una de esas? Y vaya a ver cómo está la cotización en la bolsa de valores de la Pfizer, de la Moderna, de todas esas productoras de vacunas, ¿no? A propósito les digo, los buenitos de la Pfizer y
Y ahí están filántropos como el señor Bill Gates, que ahora creo, ojalá no les censuren por mencionar, creo que se le dice Guillermo Puerta, se le dice para que no le censuren a uno. Guillo Puertas es el nuevo ministro mundial de la salud, él es el que sabe, ¿no? Él es el que sabe de estas cosas. Entonces la Pfizer, por ejemplo, hace un par de años tuvo que reconocer que ya tenían la medicina para curar el Parkinson. ¿No han visto? Por favor, a mí no me creerán nada de lo que yo soy bien mentiroso. Desde chiquito era bien mentiroso. Yo aquí de la Magdalena era bien mentiroso, desde guagua. Es que todo lo que le estoy diciendo, saque ahorita mismo el teléfono celular y confirme lo que le estoy diciendo. La Pfizer reconoce hace 2 años y medio que ya tiene la cura para el Parkinson, pero que no le da la gana de producir porque saca más ganancias con las medicinas de mantenimiento, que lo que hacen es alargar la vida del enfermo, pero una vida miserable del enfermo y de los que le cuidan. Y hay una revista científica muy famosa que también pueden ustedes chequear, se llama The Lancet, es el doctorado de medicina social que has tenido vos en Andina, ¿no es cierto? Deben haber mencionado mucho esto, Jaime Brain ha publicado muchos artículos ahí, y ahí plantean que desde los años 60 la Big Pharma, las grandes transnacionales farmacéuticas ya se autocorrigieron y se pusieron de acuerdo en que no van a fabricar ni una sola cura más, solo medicinas de mantenimiento, y obviamente no para todo el mundo, ¿no? Hay una serie de enfermedades que se llaman las negligible, o sea, las insignificantes, que son precisamente de aquella población. Aquí en América Latina hay 42 millones de enfermos de enfermedades que nadie les para balón porque los enfermos no tienen para pagar la cura, para pagar las medicinas de mantenimiento. No hay placas de rayos X, no hay gasa, no hay aceite, no hay... Y mandan sacando a los médicos. Ahorita mismo en junio se cumple y ya van a andar sacando una cantidad de médicos más en plena situación que no termina de resolverse. Han priorizado el pago de la deuda externa y no el tema de las necesidades que tiene el país. Por eso, récord mundial en muertos. Si se ponen a ver el número de muertos por habitantes que hay aquí en el Ecuador, tenemos medalla de oro a nivel mundial. Y por eso teníamos la situación tan dolorosa, ¿no es cierto?, de aquí que tenemos tan entrañable el tema de nuestros muertos, tener que dejar a los muertos en la esquina de la calle por el pánico que hubieron en los primeros meses, ¿no? Se prepagó la deuda externa, o sea, años antes de que toque pagar, se prepagó la deuda externa y se permitió que la gente muera en las calles. Y claro, el ministro de Finanzas inmediatamente fue a un puestazo en Washington, ¿no? A pesar de que la Constitución dice que no podía ir a trabajar a un banco, dijeron, no, es que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco. Antes habían, no sé, ustedes no tienen facultad de Derecho. ¿Sí tienen? Bueno, habían antes las leguleyadas. Ahora ya ni siquiera se molestan en hacer las leguleyadas y hay las lenguleyadas. Ya es solamente cuestión de cambiar el nombre y ni siquiera se ponen a argumentar o a hacer algún alegato jurídico. No es banco, entonces ya todas las instituciones, las leyes, la Constitución al tacho de la basura. En el tema laboral, en todos los temas. Entonces ha habido toda una cantidad de nuevas leyes, empezando por la nueva ley de finanzas públicas que de nuevo vuelve a poner la plata, ¿no es cierto? Todos los ingresos, por ejemplo, ahorita el país tiene un aumento brutal de los precios del petróleo. En el presupuesto dijeron que era 59,20, pues ahora está vendiéndose a más de 100, más del doble. Pues por ley dicen, no puede tocar usted esa plata porque esa plata tiene que estar guardadita para los bancos. Cambiaron la ley del Banco Central para decir, mire, vamos a hacer distintos balances y todos los recursos que salgan de la exportación petrolera, todas las recaudaciones fiscales, primerito, la prioridad tiene si es que necesitan liquidez los bancos privados. Y a los bancos privados no tienen que responder con sus inversiones, con sus activos, a los depósitos de los ahorristas, ahora tienen como caja chica
la balanza de pagos, las reservas monetarias internacionales. Hay cerca de 10.000 millones de dólares guardadito, por si acaso vengan a pedir de vuelta a los señores de Isaías, ¿no es cierto? O por si acaso nos caiga otro arbitraje internacional, ya tenemos 10.000 millones de dólares que hay que pagarles a los de la Texaco. Después de que la Texaco estuvo, ellos, ¿no es cierto?, los pájaros disparando las escopetas. Después de que los de la Texaco estuvieron contaminando el oriente ecuatoriano con tecnologías que la propia Texaco había prohibido ya en ese entonces en otras partes del mundo, como se trataban de los indios, como estaban lejos y como tenían corruptos a los gobiernos de ese entonces hicieron lo que les dio la gana. Y ellos nos demandan a nosotros y el sistema judicial corrupto dice, sí, tiene la razón. Y el abogado defensor del Estado ecuatoriano, que es el procurador, dice, sí, sí, tienen la razón. Cuidado con que alguien se oponga, cuidado con que alguien vaya a poner alguna provisión judicial para evitar que se les pague todo lo que reclamen. Y lo mismo pasa pasa con Chevron Texaco, pasa con Perenco, pasa con todas las petroleras. Entonces están en festival y los otros firmando el cheque y entregando. Pero obviamente no hay plata para las universidades, no hay plata para las escuelas, no hay plata para los colegios, los baches en las calles, en las carreteras, ¿no es cierto? Y así por el estilo. Entonces, necesitamos entender a qué se debe eso. No es que el fulanito es tal y cual, además de que es tal y cual, tenemos que entender cuál es la necesidad orgánica de que sean así. Porque los que no son se hacen, ¿no es cierto? Pero el problema no es que sean o que se hagan, sino porque están ahí donde están para hacer las cosas que están haciendo. Entonces vamos a ubicar que es esta necesidad estructural del sistema capitalista y sobre todo de la desesperación por la pérdida de hegemonía del eje angloamericano, que ya no tienen el poder industrial que tenían antes. Vean, los Estados Unidos, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, que prácticamente no tuvieron destrucción en territorio propio, tenían más de la mitad de la producción del mundo entero, de la producción industrial. Ahora tienen el 19%. Entre Estados Unidos y Europa, sus socios más íntimos de la Europa occidental, en los años 60 tenían el 75% de la producción industrial. Ahora entre los dos no llegan al 45%. Y tienen el ascenso, ¿no es cierto?, sobre todo de China, ya tiene más del 21%, de India, de Brasil, pero también de Corea del Sur, también de Indonesia, también, es decir, el centro de gravedad de la economía capitalista, cuidado, vayan a pensar, algunos todavía no se enteran que la Guerra Fría se acabó hace 30 años. El muro de Berlín se cayó hace 33 años. Y algunos todavía dicen, es que Putin, la Unión Soviética, dicen todavía en lugar de Rusia, ¿no? Y que Putin es comunista. Putin, por si acaso, es anticomunista, ¿no? ¿Saben eso? Se están zainando recién ahorita eso. También googleé, porque yo soy bien mentiroso, por si acaso. Entonces, mira, todas las leyes que se vienen haciendo, desde la ley de disciplina fiscal, que va creando este fondo, ¿no es cierto?, para pagarles a los arbitrajes internacionales, para pagar el vuelto a los banqueros de la crisis de los años 90, la ley, mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, que precisamente garantiza y promueve que nos hagan los arbitrajes internacionales, supuestamente para favorecer la inversión extranjera, pierde la inversión extranjera, que han convertido al Ecuador en un paraíso fiscal con la desregulación financiera, que eso se complementa con la ley mal llamada también de defensa de la dolarización, que vuelve a instalar los créditos vinculados. Pregunten por favor a sus papás. Cuando se fueron llevando el santo y la limosna era precisamente porque había el mismo escenario institucional, o sea, la misma estructura de incentivos para que los bancos hagan lo que hicieron. Entonces, los bancos podían prestarse a sí mismos, ¿no es cierto? Los dueños ponían un banco para que el banco, con la plata de los ahorristas, les presten a ellos se iban a Miami, se iban a España, ¿no es cierto? Bancos quebrados en el Ecuador, banqueros multimillonarios en los Estados Unidos.
en España. Otra vez, ¿no es cierto?, ya con asesoría del propio Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que fueron los culpables de la crisis en primera instancia, ¿no es cierto?, dijeron, Dios, cierto que... Y entonces olvidamos de poner esas salvaguardas, de poner esas precauciones. Bueno, esas precauciones y esas salvaguardas que vinieron los propios del Fondo Monetario y del Banco Mundial en los años 2000, después de que ya quebró el sistema financiero, mandando, dicen algunos, hasta 3 millones de parientes, de vecinos, de amigos al exterior, desgarrando a las familias ecuatorianas, muertes, dolor, suicidios. Pusieron esas salvaguardias, pusieron esas precauciones, ya desmantelaron todo. Y ahora ya está la ley mal llamada de fomento productivo, la ley mal llamada de defensa de la dolarización y la ley mal llamada de desarrollo económico, que hace una reforma tributaria que ya llega al colmo, que eso no hay en ninguna parte del mundo, que dice que a los que tienen la plata en los paraísos, en las guaridas fiscales, en la banca offshore como Banisi, que es el banco del señor Lazo, del Banco de Guayaquil, ¿no es cierto?, ahí en Panamá, vean ustedes los Pandora Papers, también por favor no me crean, google, Pandora Papers, Panama Papers, Paradise Papers, ahí va a encontrar. Y le trincan no solamente al presidente Lazo, sino al expresidente de Chile, el señor Piñera, y dice, es que verá, ya no es culpa, porque yo puse mi plata en un fideicomiso ciego. Y en ese fideicomiso ciego no solamente que no me avisan, sino que están prohibidos de avisarme qué hacen con mi plata. Estoy hablando en serio. Por si acaso no es comedia, no es, ¿cómo es? Stand-up comedy, no. Estoy tratando de hablar en serio, es tragicómico, es para no llorar lo que estoy contando, así con un poquito de gracia la cosa. Lea, señor Piñera dijo eso. Por cierto, si es que hay algún abogado aquí que me ayude, en la legislación ecuatoriana no hay cabida para los fideicomisos ciegos, pero tampoco en la chilena. Para eso están precisamente las guaridas fiscales. Para eso están precisamente la banca offshore, como el Banco Banisi. ¿Sí está claro el punto? Entonces, básicamente lo que hacen es aceitar los canales a través de los cuales se fugan los capitales. El país sigue endeudándose, ¿no es cierto? Hicieron todo un bochinche al final del gobierno de Correa diciendo que se había superado el 40% en el gobierno de Correa. Resulta ser que en cada proforma presupuestaria, que por ley tienen que poner cuál es el dato real, el dato legal, decían que sí, que estaban dentro del límite y que era menos del 40%. Y cuando presentaron los papeles ante el Fondo Monetario Internacional para firmar la carta de intención, tuvieron que reconocer que estaban por debajo del 40%. Ahora ya están en el 76% del PIB. Y lo de Correa es todo lo que heredó. Y recuerden que el gobierno de Correa fueron 10 años, haciendo puertos, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios. Ahora, Kirchner. Vea, para que usted vea, en algún momento, a mí me cupo el honor de pasar de un promedio del 2-3% en los 30 años previos de inversión pública con respecto al PIB. O sea, del total de la economía ecuatoriana, entre el 2 y el 3% el gobierno invertía. Y el sector privado, que supuestamente iba a poner el resto, por si acaso, las presas hidroeléctricas estuvieron diseñadas en los años 70. En el Plan Nacional de Electrificación, también por favor, métase al internet, Plan Nacional de Electrificación, se llamaba INECEL en ese entonces. Ya estaban diseñadas hasta en algunos casos con estudios no solo de prefactibilidad, sino de factibilidad. Y dijeron, no, pues es que el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, entonces no, eso hay que dejar que el sector privado, que esos sí son eficientes, esos son honestos. Vea usted la composición de la matriz energética que tenía el país. No solamente que era carísimo, no solamente que, bueno, ustedes ni se acuerdan, pregúntenle a los papás. De pronto aquí habemos algunos que ya somos del milenio anterior, que les podemos contar que era el pan de todos los días y ahora de qué hora a qué hora toca el apagón. Claro, eso a ustedes ni las sueñas, ¿no? Ustedes nacieron ya con un país diferente y dijeron, no, o sea, ya se creyeron del primer mundo ustedes. Pero así era con nosotros.
Y entre otras cosas era para comprar, porque se crea el problema para vender la solución, ¿no? Entonces se crea la escasez de electricidad para inmediatamente, ¿no es cierto?, de unas familias, ¿no es cierto?, ahí en el puerto de Guayaquil, tenían contratadas, ni siquiera ponían los fierros en tierra, verán, eran en una gabarra al ladito del puerto de Guayaquil, para, con subsidio, con diésel, subsidiado por el Estado ecuatoriano, producir generación termoeléctrica. Además, súper contaminante. Entonces, esa era la inversión pública hasta ese entonces. A mí me cupo el honor, les decía, de poner, en un solo año subimos del 3% al 9.4% del Producto Interno Bruto. Y después que de mi gestión, en el 2013 se llegó al 16.6% del PIB. Más de 15.000 millones de dólares. Por cierto, duplicamos el Producto Interno Bruto. De nuevo, no me crean, vaya, al Banco Mundial, vaya. Ahí es como son gringuitos y les dan de creer, ¿no es cierto? Vaya al Banco Mundial. Entonces, en términos reales, quitando la inflación, se duplicó el Producto Interno Bruto. Decía, pero es que era el Estado. No. El sector privado, la economía privada del país aumentó en el 120%, no en el 20%. O sea, si empezó con 100, acabó con 220. El mercado privado. Y obviamente con un proceso de redistribución del ingreso muy importante, en el que todos, hasta los más ricos, hasta el 1% más rico aumentó en el 1.5% sus ingresos, descontando la inflación. Pero el percentil más pobre aumentó en el 37% sus ingresos quitados la inflación. Eso nada más. Y eso obviamente significó que florecieron, sobre todo por ejemplo aquí en el sur de Quito, eso se ve clarito. La formación de los precios en el sur de Quito es muy distinto al norte de Quito, precisamente porque hay no hay forma, ¿no es cierto?, de continuar con la estrategia de precios que tenían las empresas oligopólicas que apuntaban, ¿no es cierto?, a los de ingresos más altos. Entonces, como era un mercado chiquito, no importaba, iban nomás tachando, subían los precios. La estrategia de rentabilización era subiendo los precios, aunque eso signifique ir quitando clientes. Acá en el sur de Quito, en el florecimiento, en el aparecimiento de nuevas clases medias, de nuevos nichos de mercado, se daba otra lógica con los precios. Porque las empresas empezaron a apuntarle a lo que es una norma en los países desarrollados, que es aumentar la masa de ventas, aunque el margen que se tenía era más angosto. Por eso es que empezó acá el tema del Black Friday, ¿no? Y toda esta cuestión de las promociones. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, tuvimos un paréntesis en el Ecuador que permitió transformar la forma como el capitalismo operaba en el país. Entonces ya vamos a darnos cuenta por qué, ¿no es cierto?, mataron a la gallina de los huevos de oro, porque claro que los sectores populares estamos sufriendo, y mucho, pero también se están disparando en el pie los propios empresarios, pues. Si se está achicando el mercado interno, ahora ¿quién vende? Nuevamente, ¿no es cierto?, se olvidan de la estrategia de aumentar la masa de ventas con un margen chiquito y se meten a la estrategia que es una estrategia oligárquica, ¿no es cierto?, a la que le apesta a la gente, de seguir subiendo los precios y que compre. ¿Qué tienes, no? ¿Sí está claro el punto? Ya. Entonces, vamos ubicándonos. Se cambia de estrategia precisamente para tener una situación en la que ahora el presidente de la República dice la casa está en orden, y en el informe que presenta el 24 de mayo decía, en la proforma decía que iba a invertir 1.800 millones de dólares. Verán que se estaba invirtiendo más de 15.000. Cuando el PIB, cuando el tamaño de la torta era más chiquito, se gastaba 15.000 en inversión. Ahora la meta era gastar 1.800 y en realidad el rato que se ponen a ver cuánto gastó en el primer trimestre eran 67 millones. Multiplique, usted que es ingeniero, multiplique por 4 a ver cuánto le sale. No llega a 200, así con mucha generosidad llega a 280 millones de dólares. Y en el mejor de los casos, 280 millones no es ni el 0.25%, es el cuarto de 1%, cuando se llegó a invertir el 16.6%. Es que toda esa plata era corrupción. Bueno, pues entonces haga lo mismo. Si es que estaba con sobreprecio, haga lo mismo a la mitad de precios, entonces haga el doble.
pero no deje de invertir. No sé si te queda claro, ya me tengo que ir. ¿Ah? Como viene con esa cara amenazante, compañera, a mí me empezaron a temblar las piernas. O sería por otra cosa, pero bueno. Entonces, el problema que estamos viendo, ¿no es cierto?, no es el tema de señalar, es que es mudo, es que no saben, es que lo que pasa es que son ineptos. Aparte de eso, el problema es que detrás de esto hay una agenda, compañeros. Hay una agenda específica. Entonces, ¿por qué están creando esa situación? ¿Por qué están regresando al marco legal que permitió la crisis de los años 90? En arca abierta hasta el justo peca, dicen, ¿no es cierto? Otra vez están diciendo, préstense nomás ustedes mismos, señor Regas, dese usted mismo los préstamos. Señor Lazo, dese usted mismo los préstamos. ¿Y qué hacen con esa plata? Sacan afuera. O sea. ¿Y quién se queda? ¿Y quién se queda? ¿Qué se queda? ¿Quién y qué se queda respaldando los ahorros de los depositantes? Igualito que en los años 90. Entonces ya salió por ahí un distinguido miembro de la oligarquía, el señor César Ron, ¿no es cierto?, que además ha sido todo el tiempo, ya 40 años, uno de los personeros más importantes de las cámaras empresariales, y dijo, lo que pasa es que la dolarización ya no aguanta, hay que salirse de la dolarización. Y hay algunos que quieren romper con la dolarización, porque así como hay la crisis del capitalismo, también hay el capitalismo de crisis. O sea, ¿cómo se puede lucrar con el dolor, con la angustia ajena? Entonces, no es cierto que todos los ecuatorianos sufrimos en la crisis de los años 90. Unos sufrimos y otros se hicieron multimillonarios. Y para las ligas mayores. Multimillonarios no de aquí, multimillonarios de allá. Entonces, primerito ellos. Segundo, ¿no es cierto?, los exportadores ya están sufriendo porque ya no pueden ganar con el tipo de cambio. Entonces ahora otra vez van a empezar a hablar del tipo de cambio. Entonces, en este país, solamente para que vean de lo que estamos hablando, este gobierno, ¿no es cierto?, que da muestras terribles de generosidad, no da un centavo para los hospitales, no les renueva el contrato a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, no equipa las escuelas, que ahora regresan a la cuestión, a las clases presenciales, y un tercio de los establecimientos están impresentables. No dan plata para crisis carcelarias por todo lado, no dan plata para las cárceles, crisis y escalamiento del sicariato, de la inseguridad, y ellos que son los primeros en tener un discurso además racista en el tema de la seguridad, pues no dan un centavo para el tema de la Policía Nacional, para las unidades de la Policía Comunitaria, ¿no es cierto? Por aquí también habían algunos centros de la Policía Comunitaria. La inseguridad saliendo de aquí de la universidad, ¿no? Entonces, ellos que no dan un centavo para eso, les están subsidiando a los grandes exportadores, no a los pequeños. Por eso ustedes ven los pequeños productores de banano poniendo el banano que no pueden vender por la crisis en Europa en la carretera. A los grandes les compran el banano y le hacen pedacitos para enterrar. Ya vamos a ver, estamos entrando en una crisis alimentaria provocada por los especuladores. No el próximo año, este mismo año, en pocos meses, vamos a tener una crisis alimentaria mundial. La FAO dice que hay 1.700 millones de seres humanos en riesgo de hambre este año. Y el gobierno ecuatoriano, que no suelta un centavo para las cuestiones prioritarias de la vida, de la salud, de la educación, está pagando un subsidio a los grandes bananeros para que destruyan la comida. Porque por último, ya que les compren el banano que no están vendiendo en Rusia, y que den a los orfanatos, pues que den en las cárceles, que den en los asilos, que repartan en las escuelas como desayuno escolar, no. Como decía el Michelena, al caño botara, con tal de no darles. Pues todo esto tiene sentido el rato que veamos algunos gráficos a los que voy a hacer referencia ahora. Pues mire, esta es una crisis estructural que encierra una bifurcación civilizatoria. ¿Qué quiere decir? Que si nos ponemos las pilas, podríamos garantizar
que este momento de dificultades se convierta en una oportunidad para el mundo, para tener un mundo más democrático, multipolar, que pueda permitir que el despliegue de las nuevas tecnologías puedan generar otro horizonte de vida. Pero en realidad quienes tienen el sartén por el mango nos están llevando, ¿no es cierto?, a un mundo de más guerra, de más corrupción, de más recesión, de más especulación, de más desempleo, de más polarización social, de más crisis ambiental. Y esto está pasando ante nuestros propios ojos. Por eso hablan del gran reseteo, ¿no?, del gran reinicio. Entonces utilizan, ahí quieren decir, es que es una cuestión verde. Claro, es verde por el billetito verde. O sea, en la medida en que puedan vender los bonos de carbono de los propios sectores especuladores. Pero los Estados Unidos, ¿no es cierto?, han hecho narices al tema de los acuerdos de París y de Kioto. Absolutamente desentendidos respecto a las crisis fundamentales del mundo. Absolutamente desentendidos de aquello que sería el ecologismo popular, ¿no es cierto?, cómo está afectando la crisis ambiental a los sectores más vulnerables de la población, entre otras cosas con el tema del hambre, el tema de la sequía. Vean lo que pasa en África. Y en lugar de permitir que la gente pueda reponerse, lo que están haciendo es más invasiones. Estamos entretenidos con la guerra de Ucrania, pero nadie ha dicho nada respecto a que los países de la OTAN están invadiendo ahorita mismo Sudán, Estados Unidos, Sudán, Francia, Mali y Turquía acaba de invadir a Siria, pero nadie ha dicho nada. Y nadie ha dicho nada de las sanciones, ¿no? Aquí creo que han prohibido hasta que se suban a la rueda moscovitas, porque es rusa. Ahora es pecado. No hay como comer ensalada rusa, no hay como ir a Tchaikovsky, no hay como leer a Dostoyevsky. Fregados. Pero nadie dice nada respecto a las invasiones que han hecho en África. Pues, de los países del África que más van a sufrir el tema del hambre, ¿no es cierto?, son, en lugar de ayudarles, lo que hacen es bombardearles. ¿Y qué está pasando en Yemen? Y en Afganistán. La guerra en contra del terrorismo. ¿Y quién financió a Al-Qaeda? ¿Quién formó Al-Qaeda? ¿Quién formó el Estado Islámico? No me creerán ni nada, por favor. La guerra en contra del terrorismo, la guerra en contra de las drogas. ¿Saben de dónde sale el 98% del opio del mundo? De Afganistán. No me crean. Métase. Hay un informe, hay un reporte mundial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado que con el aporte técnico del Interpol, del FBI, de la CIA y de otras policías de distintos países, tienen hecho hasta con imagen satélite, ¿no es cierto?, mapeado la producción, el hectareaje de todas las drogas. En la época de los talibanes, antes del 11 de septiembre, 0. Bueno, 0.5 ya. Los gringos llegaron 20 años de ocupación, 98% la producción mundial del opio. Y vean, yo sé que aquí no hay ningún guagua de pecho, aunque ya algunas compañeras creo que no les gustó lo que estaba diciendo, se están yendo nomás. Pero es que se han ido a seguir investigando. Entonces vean, que nos quieran comer el cuento que en la jungla colombiana no se puede distinguir las plantaciones de coca. Y en el hay un señor que se llama G.H. Wells, George Herbert Wells, y escribía, ¿no es cierto?, el tema del doble speak. Entonces, para decir, cuando toque promocionar la guerra, tienes que hablar de la paz. Entonces aquí también, ley de fomento productivo cuando ponías una ley que iba a destruir la producción. Ley de apoyo comunitario cuando generaba las condiciones para ser perfectamente antihumano e inhumano con los trabajadores. Volviendo a la precarización, rompiendo la regla de las 8 horas laborales, rompiendo las 40 horas semanales. La ley de defensa de la dolarización para crear las condiciones que precisamente permiten que aquellos enemigos de la dolarización puedan hacer de las suyas. La ley de desarrollo económico precisamente para que no haya nada de desarrollo económico y convertir al país en un centro de blanqueo del narcotráfico colombiano. ¿Por qué se da eso? Precisamente porque estamos en esta crisis y la forma de recuperar
la rentabilidad para los Estados Unidos no es nuevamente recuperar la industria, porque la industria ya las propias transnacionales norteamericanas ya la deslocalizaron, ahí donde tienen salarios más bajos, en México, en China, en Vietnam, en Corea del Sur. Entonces no les conviene regresar a los Estados Unidos. Lo que eran las ciudades, lo que se conocía como el cinturón industrial de los Estados Unidos, ahorita es el cinturón oxidado de los Estados Unidos. Métase también en YouTube, tiene un montón de videos sobre Detroit, que era la capital automovilística de los Estados Unidos, lo que le permitió convertirse en primera potencia mundial. Porque con los mismos tiros que se hacen automóviles, se hacen tanques de guerra y se hacen cañones. Ahora es ciudad fantasma. Gary, Indiana, Flint, Michael Moore tiene un documental sobre Flint en Michigan. El premio Nobel de Economía Joe Stiglitz. ¿Por qué? Porque la industria está relocalizada en Asia sobre todo y en la máquina mexicana. Entonces, ¿qué nos toca en América Latina? ¿Qué le toca al patio trasero? Convertirlos en centro de la patria. Ese es el gran negocio ahorita. Wall Street, la City de Londres, New Jersey, Miami, Dakota del Sur, y nos seguimos enterando por los Panama Papers, los Paradise Papers, los Pandora Papers. Y si no, pregúntele al presidente, ahí se ven. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Que la disputa hegemónica rebasa la capacidad de reinvención del capital. El capital ha estado permanentemente reencauchando. Y eso que fue la clave de su éxito durante todo este tiempo se ha convertido en una maldición. Estamos en una revolución científica permanente desde los años 60. Normalmente lo que tenían antes es una revolución cada 40, 60 años. Entonces habían los primeros, había una curva en S, una sigmoide, en que empezaban los innovadores a introducir comercialmente las innovaciones. Después ya se iba saturando el mercado porque se iba generalizando la innovación y luego ya se llegaba a un tope en el que ya empezaba a declinar y eran más los costos que las ganancias. Ya los precios estaban demasiado bajos, especialmente porque habían inundado el mercado, ¿no? Ahora, desde los años 60, empiezan los innovadores, empiezan a introducirse las mejoras en el mercado y hay otra tecnología que vuelve a la anterior obsoleta. Y no paran. Entonces, el ejemplo más claro es el tema de la 5G. Todavía estamos nosotros con la 3G. Empieza a salir la 4G que vuelve obsoleta a todas las tecnologías basadas en la 3G. Y de pronto salen los chinos con la 5G. Entonces le cogieron presa a la hija del dueño. Entonces, párenle la mano, oiga, espérense un ratito. Le cogieron presa, secuestrada. Entonces, lo que está pasando ahorita, el pretexto de la guerra, es precisamente para desconectarse. Hablan del libre mercado, hablan de la globalización, pero en realidad lo que quieren es tener una barrera, ¿no es cierto?, en nombre de la libertad y en nombre... Hace 500 años vinieron, ¿no es cierto?, en nombre de Dios y de la civilización. Arrasaron con nuestros pueblos. Y ahora es en nombre de la libertad y de la democracia. ¿Ve usted? Igualito. Entonces, el problema es que empieza a surgir una lógica en el que los mecanismos de defensa que tenía el capitalismo, que básicamente estaban orientados a la ampliación de la demanda, como lo que se hizo aquí, ¿no? Estas técnicas que se aplicaron acá durante la época de Correa, las aplicaron no los bolcheviques de Rusia, sino Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos. Kennedy en los Estados Unidos, bueno, por algo le mataron a Kennedy. Pues ahora ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque la innovación es tan rápida que ya no se puede resolver con una ampliación de la demanda, con la restricción del ingreso, con los estímulos fiscales, la obra pública, ya no es suficiente, porque aparece una nueva ola de innovaciones que vuelven obsoletas las tecnologías anteriores, antes de que se complete la amortización del capital fijo, del costo medio del capital. ¿En qué mercado no hay ese problema? A ver, ¿qué ejemplos tienen? El farmacéutico, que hay pandemia. Lo que se hace con las vacunas. Y el otro, el mercado de armas. Adivine cómo se evacúan inventarios cuando usted tiene las armas obsoletas.
un circo. Entonces ya sabe hacia dónde nos están empujando, ¿no? Entonces miren, la senilidad del modo de producción capitalista, por lo que estamos hablando, está retornando, a pesar de que tecnológicamente tiene una capacidad gigantesca, está retornando a formas arcaicas de explotación. Ahora están hablando del tecnofeudalismo, porque opera igualito que el señor feudal. Desde la banca, desde las bolsas de valores, exigen que cualquier empresa primero pase por una cantidad de filtros, pague peaje, pague tributo, bajo formas modernas, derivados financieros, las tasas de interés, del préstamo, el que tiene que pagar los royalties, la franquicia, los derechos de propiedad intelectual. Si usted ha intentado hacer algún negocito, o si alguien de su familia que quiere emprender, va a saber de lo que estoy hablando. Toca pagar, como el señor feudal. Derecho de hacer nada todavía no han introducido, pero todo lo demás igualito. Entonces se están planteando una situación, ¿no es cierto?, en la que paradójicamente el capitalismo por primera vez en 800 años está gastando más plata, está haciendo un esfuerzo más grande en impedir el despliegue comercial de las innovaciones antes que promover las innovaciones. La revolución permanente de la base material de los procesos de trabajo fue la clave del éxito de los 800 años de capitalismo, y ahora tienen bajo 7 candados las innovaciones con tal de que usted no use. Les mencioné el caso de la Pfizer con las curas del Parkinson, pero también ustedes Seguramente han oído hablar de la impresora 3D, ¿no es cierto? Bueno, hace unos 4 o 5 años caducó, óigame bien por favor, con atención, porque ahí está el truco. Hicieron pasar como una cuestión trivial. Caducó la patente hace 5 años de la impresora 3D. Y por más que los abogados hicieron como siempre hacen, ¿no es cierto?, poner un racimo de patentes se llama. Por ejemplo, el tema de la aspirina. Hace cientos de años caducó la aspirina, porque la aspirina era parte del conocimiento de las mujeres, muchas de ellas quemadas por brujas en Europa, que sabían que con el agua de la corteza de sauce se bajaba la temperatura y se aliviaba el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron el hervido de la corteza de sauce y se llama ácido acetil salicílico, el sauce. Entonces, se conocían desde hace tiempo. Entonces, ya se avisparon en el siglo XIX, pusieron la patente, ya caducó la patente, entonces ahora son nuevos usos. Entonces, no, pero es que ahora es para el corazón, ya no es para el dolor de cabeza, entonces otra vez la patente. Es que ahora es para cuando usted tiene resfrío, es otra patente, y así por eso. Hicieron lo mismo con la impresora 3D y ya no podían. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene que hacerse? Resulta ser que tuvieron que dejar, ¿no es cierto?, para empezar a vender la impresora 3D, pero lo que no nos damos cuenta es que hace 25, 30 años ya tenían la tecnología de la 3D y no les daba la gana de vender. Verán que no estoy diciendo que se pongan filántropos, que regalen o que muestren. No, que vendan. 25 años tenían la tecnología y no les dio la gana. Por lo mismo que no sacan a la venta la cura para el Parkinson. Si nos estamos dando cuenta, no son anécdotas, son ilustraciones que muestran un cambio profundo, muy cualitativo del funcionamiento del capitalismo, y además irreversible. Entonces, el horizonte postcapitalista, es decir, el hecho de que cualquier persona que no puede no tener ninguna opinión política, que puede ser que sea un anticomunista, que puede ser que quiera hacer vivir cada cual mata su toro y que no... Igual, tiene un horizonte, ¿no es cierto?, en que ya dice, a ver, por favor, todo lo que está pasando no me sirve. Yo quiero otro tipo de vida. Entonces, la gente se come el cuento, por ejemplo, de que la solución es el Bitcoin. La solución es la droga. La solución es, no sé, el anarcocapitalismo. Y esos son el tipo de soluciones que quieren dar, porque son las que nos están promocionando permanentemente. O la solución, como ya salió, el ministro de Defensa de los Estados Unidos salió a decir de los ovnis, no sé si leyeron. Si ustedes se revisan en el internet, las principales cadenas de los Estados Unidos han estado promocionando. El ministro de Defensa ha hablado de los ovnis, de los avistamientos más importantes de ovnis, más inusitados de ovnis en toda la historia de la humanidad, porque además ellos tienen control mundial de eso. Se está yendo así una órbita cercana a la Tierra. O sea, compañeras, compañeros, nos tienen de susto en susto. Y cuando se acabe eso, va a haber otra guerra, y cuando se acabe esto, otra pandemia.
mínimo. Entonces, pongámonos en ese plano, ¿no es cierto? Lo que está pasando ahorita en Ucrania tiene que ser visto con la verdadera perspectiva. El peligro de un holocausto nuclear es inminente, porque hay poderosos intereses, ¿no es cierto?, en patear el tablero. Y lastimosamente hay, a propósito de que aquí es de ingeniería ambiental, hay una ideología ecologista que se ha disfrazado de las mejores causas, de los mejores sentimientos históricamente a nivel mundial, para hacernos creer que los seres humanos somos una plaga, que no deberíamos haber 8.000 millones, máximo 2.000 millones. Adivinen quiénes son los que sobran. No han de ser los sujitos de ojos azules, ¿no? Harto longo hay en el mundo, entonces desechables. Pues por eso es que están con este nivel de irresponsabilidad con las cosas, compañeros. Si ahorita hay condiciones para afrontar las crisis ambientales, para afrontar las crisis demográficas, para afrontar las crisis energéticas, para afrontar las crisis culturales, de la convivencia, de los migrantes, de los desencuentros, de los choques de civilización, para todo eso, compañeros. 8.000 millones de cabezas y de corazones estamos en condiciones de actuar humanamente. Lastimosamente hay una agenda inhumana que está precisamente en el otro tema. Entonces, para que tengan una rapidito, ¿no? Y vean ustedes, no está esta es una estadística que se salta a la escala horizontal todos los años, entonces no está aquí está el año 1, después está el año 1000. ¿Dónde estaba eso? ¿No? Entonces aquí está el año 1, el año 1000, y aquí está el porcentaje de la riqueza mundial que era cada una de las civilizaciones. Aquí está el mundo antiguo greco-romano, aquí está la caída del imperio romano, ¿no? Aquí está el colapso del imperio romano, que estuvo muy bien para algunos sectores, ¿no es cierto? Los esclavos sobre todo mejoraron sus condiciones, pero significó un colapso demográfico también, porque la economía, la sociedad no podría soportar el mismo nivel civilizatorio que había logrado el imperio romano, con toda la estructura de clases que eso significaba. En rojo tienen ustedes el mundo de China, en beige tienen la India, en amarillo tienen Japón, y así por el estilo. Y vean ustedes, ¿no?, cómo eran las civilizaciones más importantes hasta el 1900. O sea, en realidad, para que China, el deterioro civilizatorio de China viene por las guerras del opio. Las guerras del opio fueron directamente lanzadas por el Imperio Británico, por la corona británica, porque eran los principales traficantes de opio. Tenían un déficit comercial con China. O sea, era la mina de Potosí en Bolivia, de San Luis Potosí en México, la que generaba la plata que permitió mantener el patrón plata en China. Entonces, ¿cómo resolvieron el déficit comercial? El libre comercio. El libre comercio significó, al principio, la trata de esclavos. Y toda la cadena de valor, que ahora está de moda, ¿no es cierto?, estaba relacionada con eso. La producción de algodón en el sur de los Estados Unidos, que es el que permitió realmente la revolución industrial en Inglaterra. Porque el algodón era barato, con mano de obra esclava. La trata de los propios esclavos desde África, la producción de azúcar, la producción de cacao, la producción de algodón. Y después, cuando ya la dignidad de los pueblos impidió que se continúe con esa atrocidad, se dedicaron a producir opio. Les obligaron a los indios a producir opio en lugar de producir alimentos, después de que destruyeron la industria textil india para obligarles a importar los textiles desde Manchester. Y con ese opio que producían en China, obligaron a cañonazo limpio a los chinos, en India, obligaron a cañonazo limpio a los chinos a que compren el opio. Antes de la Revolución China, 1/3 de los adultos mayores eran adictos al opio. 1/3. Pueblos occidentales, por si acaso, no del Partido Comunista. Bueno, entonces vamos viendo rapidito, vean ustedes cómo va cambiando. Ahí están la conquista de América, la conquista británica de la India, las guerras del opio, la emancipación de los esclavos, la unificación de Alemania, la revolución Meiji, la revolución bolchevique, ¿no? Vamos viendo los distintos eventos, ¿sí? Y aquí están las distintas hegemonías, aquí están los distintos estadios del capitalismo,
Y como lo que habíamos hablado, ¿no? Y está Venecia, el siglo de oro ibérico, la hegemonía franco-holandesa, la hegemonía británica, y aquí está la hegemonía estadounidense. Y eso es lo que está llegando a su fin. Y nuevamente tenemos el ascenso, vean ustedes cómo van ganando terreno China, India, Japón, Rusia. Eso es lo que está ahorita en esto. Entonces, pues no tenemos mucho tiempo. Aquí están los ciclos que les decía hace un momentito, los ciclos de 40, 60 años, que son los ciclos de Kondratiev, aquí medidos en oro, se ve clarito, ¿no es cierto? Y si usted alisa la serie, estadísticamente puede ubicar la regularidad y cómo al cabo de estos ciclos, por la lógica misma del endeudamiento, hay un endeudamiento en la subida y un sobreendeudamiento, más entusiasmo, pero como sigue aumentando la producción, hay cómo pagar la deuda. En agregado, no puede ser que hayan quiebras, pero en fundamental, pagar la deuda. En cambio, cuando hay estos ciclos de descenso, las quiebras son inevitables, olas de quiebras, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir viendo aquí, estas estrellitas van marcando matemáticamente, ¿no es cierto?, que hay una regularidad entre los ciclos productivos y los ciclos en términos de crédito. Y esto es lo que abrió el periodo con la implosión financiera de Lehman Brothers en el año 2008. Y de esa no hemos salido. Les insisto, la forma como el capitalismo ha estado postergando la crisis es no permitiendo que pare la música. Y eso significa, ¿no es cierto?, que los bancos centrales siguen dándoles plata a los bancos gigantescos, a JP Morgan Chase, al Citigroup, al Deutsche Bank, a la Société Générale, le siguen dando plata, pero a la vena. Antes de la crisis, porque todo esto esconde, antes de la crisis, en septiembre del 2019, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, estaba entregando a los bancos, a 7 bancos, no todos ellos gringos, a los 7 bancos más grandes, a los más respetables, a los más pitucos, les daba un PIB y medio del Ecuador por día. 150.000 millones de dólares en operaciones de reporto diarios, subsidio directo a la venta, y no para. Cayó del cielo la pandemia, ¿no es cierto?, y tuvieron pretexto para darles más plata, y más plata. Y como decía mi abuelita, ¿quieres la inflación? ¿Dónde está la inflación? 8% anual. Y nos tienen comidos del cuento que aquí en el Ecuador no hay cómo gastar en educación, no hay cómo gastar en salud, porque puede haber inflación. Bueno, entonces ya de esto habíamos explicado, vamos a ver rapidito cómo es lo que se operan los grandes cambios. No es que se ilumina la mente y de pronto todo el mundo se le ocurre la idea de que nos gustan los Beatles. No es que de pronto a todos nos gusta Harry Potter. No. Aquí hay una jerarquía y hay pesos muy desiguales en quienes tienen la capacidad de decidir, sobre todo si el resto nos dejamos. Entonces vea cómo están. Aquí está en la línea gruesa, está la tasa de ganancia de las empresas del total de los capitales. Y en la línea punteada está la composición orgánica, o sea, la cantidad de maquinaria, la cantidad de capital por trabajador. Entonces vea usted más o menos cómo se van dando. Tenemos una caída, ¿no es cierto?, de la ganancia, que se resuelve con el neoliberalismo, y entre otras cosas el tema de la deuda externa. Y ahí tenemos los distintos regímenes de producción. Aquí está el régimen monopólico liberal, el régimen fordista keynesiano que teníamos hasta los años 70, y aquí está el régimen neoliberal. Entonces les ha dado excelentes resultados hasta ahora, ¿no? Pero eso se deteriora, porque en el largo plazo, aquí tenemos la tasa de ganancia desde 1870, y vean ustedes, la tendencia es, con subidas y bajadas, ¿no?, pero la tendencia es a la caída. Pobrecitos, hagamos una vaca, a lo que vaya. La comparación no es una caída tan grave como la de acá. ¿Cuál es el problema fundamental? Que no tiene precedentes en los otros ciclos que se repetían en el pasado del capitalismo. El hecho de que la estructura de propiedad está perforada, pero ha vendido más petróleo del que hay, más oro del que hay. Las empresas están vendidas 2, 3, 4, 5 veces. Las hipotecas, 2, 3, 4, 5 veces, claro, es facilito, ¿no? Usted coge las hipotecas, ¿cómo funcionan los derivados financieros? Usted coge las hipotecas, coge y pone una carpeta, pone 1000 hipotecas.
compra un seguro en caso de que alguien no cumpla con la hipoteca, que se llama Credit Default Swaps, le pone en la misma carpeta y después le corta en 1000 pedacitos. Después coge cada uno de esos pedacitos y le pone en otra carpeta. Y a su vez pone 1000 más de esas y así sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo. Entonces la misma hipoteca tiene 20.000 dueños que le van a reclamar que pagues. Claro, todo esto lo estoy haciendo gráfico, ¿no? Pero eso es todo en una computadora. No tiene ninguna relación con la riqueza real. Entonces necesitan un terremoto para decir, Dios, cierto, hubo una comisión, borra y va de nuevo. Eso es lo que se conoce como el gran reseteo, al que le quieren comer el cuento a usted que se trata de un tema ecologista. ¿Sí? Y bondadoso, obviamente. Entonces, vean, con esto vamos a acabar, compañeros, porque ya básicamente ya expliqué lo fundamental de lo que tenía preparado para ustedes, pero déjenme solamente explicar cómo funciona la estructura de decisiones a nivel mundial. No son las teorías de la conspiración, no porque no hayan conspiraciones, pero el problema es, ¿qué pasa si aquí entre nosotros nos ponemos a conspirar, que ya somos bastantes? No convencemos, pero ni a nuestras mamás, que nos quieren mucho. En cambio, si los señores JP Morgan, los del foro de Davos, los del Club Bilderberg, se reúnen, cada uno, ¿no es cierto?, estaba metiendo la mano en el bolsillo, haciendo ver la chequera que tienes, ¿no? El tamaño de la chequera de ellos sí da para hablar. Entonces, para que ustedes tengan claro y se disipen todos esos cuentos de las teorías de la conspiración, vean la lógica de clase, la dinámica interna, las leyes internas del funcionamiento del capitalismo y las leyes internas del funcionamiento de la ganancia, para entender cómo se dan las decisiones, así parezcan absurdas. Miren, en la línea roja, usted tiene la ganancia, los ingresos del total de los capitalistas como proporción del Producto Interno Bruto. En la anterior era los ingresos de los capitalistas como proporción, como un porcentaje del total del capital, tasa de ganancia. Aquí en cambio es la participación de los capitalistas en el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Y acá tiene usted en cambio, esto serían las ganancias de la burguesía. Y aquí tiene usted en cambio las ganancias de las 200 corporaciones más grandes. O sea, como quien dice, aquí está en rojo la burguesía y aquí está la oligarquía. No se ve lastimosamente, pero aquí se tiene desde principios, desde finales del siglo XIX, ¿no? Entonces acá está la Segunda Guerra Mundial, aquí está 1945 en esta línea verde, y aquí es el paso del régimen monopólico al régimen fordista keynesiano. Y aquí están los años 80, y entonces tienen el paso del régimen fordista keynesiano al neoliberalismo. Entonces vean ustedes despacito, ¿qué es lo que tenemos acá? Vean, los momentos de transición, los momentos de decisión. ¿Qué es lo que tenemos? Que el conjunto de la burguesía tenía un aumento de sus ingresos y la oligarquía tenía un aumento todavía más grande de los ingresos. Entonces, si las cosas están bien, ¿por qué tenemos que cambiar? Pues mire, en este periodo se estancan. Esta tasa de crecimiento tan acelerada de la oligarquía, de los ingresos de la oligarquía, se estanca, con subidas y bajadas, pero en el mediano plazo se estanca. El conjunto de la burguesía seguía ganando, pues introducen el neoliberalismo precisamente para que pierdan los trabajadores, para que pierda el sur global, para que pierdan los países socialistas, para que pierdan inclusive los socios más íntimos, como Japón, por ejemplo, socio íntimo. Era la potencia mundial, era el peligro amarillo que decían vean las películas de los años 80, ¿no es cierto? Era el miedo que tenían que los japoneses iban a comprar las fábricas norteamericanas. Les anularon. Pero también perjudicaron a la propia burguesía. Atentos. Los únicos que salieron ganando fueron los oligarcas. Y sobre todo los oligarcas no vinculados al capital productivo, sino al capital financiero especulativo, al lavado, a las apuestas en el casino con los dados cargados de Wall Street. Entonces, magnífico, con la deuda externa, ¿no es cierto?, mejoraron las ganancias de los oligarcas, aunque se perjudicaron los capitalistas, hasta que nuevamente de un tiempo para acá, otra vez se estancaron las ganancias de la oligarquía. Peligrosísimo. Por eso necesitan el reseteo.
Entonces, básicamente es eso, compañeros. No sé si con eso les queda claro. ¿Qué es lo que les espera? Sí, rapidito. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es la agenda? ¿No? Olvídense de que aquí la culpa es de Putin, olvídese. Esta es la agenda de quienes tienen el poder mundial. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Necesitan empezar el reseteo, o sea, patear el tablero para empezar a decir borra y va de nuevo. Yo me quedo con todo lo que me quedo, ¿no es cierto? Y vos busca quien te dé, como fue la crisis financiera de finales de los 90. Y eso que está pasando a nivel mundial, quieren que pase también a nivel interno. Por eso quieren convertir al Ecuador en un paraíso fiscal. Hay poderosos intereses que quieren que el país se salga de la dolarización y no quieren que se salga de manera civilizada, sino que quieren nuevamente reeditar lo que pasó a finales de los años 90. A nivel internacional, esa agenda, ¿qué tiene planeado? En lo inmediato, me estoy refiriendo a los próximos 2-3 meses, inicia una crisis alimentaria mundial que va a significar un aumento de los precios de los alimentos. Aquí, por ejemplo, el tema del trigo. El Ecuador, compañeros, hace 100 años exportaba trigo. Aquí en Quito era lleno de molinos. Los gringos empezaron a regalarnos el trigo, ¿no es cierto? Y empezaron a poner industrial molinera en el puerto de Guayaquil. Descargaban el trigo del puerto y directamente lo procesaban. Arruinaron la industria, tanto la industria triguera como la industria molinera en el Ecuador. Ahora el 98% del trigo es importado. Yo te ofrezco, busca quien te dé, vaya a conseguir trigo. Los grandes países, las grandes corporaciones están acaparando el trigo porque saben que va a subir de precio. Entonces, lo que fue un problema real de oferta por la crisis de Ucrania, ¿no es cierto?, están convirtiéndolo, están agrandando precisamente para tener unas ganancias extraordinarias con la subida de los precios del trigo que acaparan. Y lo mismo pasa con los fertilizantes y lo mismo está pasando con otras cosas. A un mediano plazo, lo que quieren es repetir una segunda crisis de la deuda externa. Eso no va a ser dentro de este año, va a empezar este año, pero va a reventar probablemente en un par de años más. Exactamente la misma, así como aplican ahorita la misma receta que aplicaron en el año 2008 a 2009, subiendo los precios de los alimentos, creando de manera artificial una crisis alimentaria, así están creando exactamente la misma receta de los años 70. Tasas de interés internacionales bajas, ahora también las tasas de interés inclusive llegaron a ser, en términos nominales, fueron negativas. Obligaron a la gente a que se endeude. Vean ustedes los libros de John Perkins, también pueden encontrar en el internet, El sicario económico, que muestra cómo la CIA mandaba a sus agentes a obligar a que tanto el sector privado como el sector público se endeude, así no necesite. Y cuando se topaban con gente como Jaime Roldós o como Omar Torrijos en Panamá, les decían, háganse a un ladito que ahora vienen los chacales. John Perkins ya en conversaciones personales inclusive cuenta cuál es la tecnología que utilizaron para tumbar los aviones de Jaime Roldós, de Omar Torrijos, del general Hoyos en Perú, de Jaime Bateman, un guerrillero que quería firmar la paz en Colombia a finales de los años 70. Exactamente, eran unos cassettes magnetizados. Mostró, él tenía la evidencia y cómo podían reproducir la misma tecnología. En ese sentido se decía, eso es ciencia ficción. Ahora es absolutamente reconocida la cosa. Bueno, entonces, tasas de interés internacionales bajas obligan sector público y sector privado a endeudarse más allá de lo necesario, crean condiciones como la crisis alimentaria, como el aumento de los precios de los energéticos, como la crisis energética, para obligar a endeudarse más todavía. Todo tipo de chantaje, todo tipo de corrupción, como lo que se demostró con la auditoría de la deuda externa, en la que obligaban a los países a pagar intereses sobre los intereses, cosa que es ilegal. Obligaban a los países a redondear las cifras hacia arriba. Imagínense, en los miles de millones de dólares hacían que se redondeen las cifras hacia arriba, y una cantidad de cuestiones ilegales. Bueno, y cuando ya está el mundo está endeudado, pero hasta el cogote, suben las tasas de interés. Entonces, los Estados Unidos en los años 70 intentaron una vez y intentaron otra vez, crearon la estanflación, que quiere decir estancamiento con inflación, y ni así se dejaron, porque obviamente eso significa las propias empresas, inclusive grandes empresas, están arriesgando la quiebra. Entonces, hay una disputa política, un crucero entre grandes y
poderosos intereses, porque es una medida buenísima. Y obviamente que arrasa con los países. Finalmente cayó del cielo una crisis. En ese entonces subió el precio del petróleo de 13 a 40 dólares porque cayó el Shah de Irán. Y ahora, ¿no es cierto?, cayó del cielo la crisis de Ucrania y también están subiendo los precios de los hidrocarburos. Y así todo todavía no terminan de convencer. Y entonces bombardean, y aquí también oyen inclusive economistas de izquierda que hablan de la hiperinflación. ¿De cuál hiperinflación? Lo que quieren, ¿no es cierto?, es comerlos el cuento de que subiendo la tasa de interés va a bajar la inflación. ¿Qué es lo que en realidad quieren? Menos boca, más me toca. Una nueva crisis de la deuda que ponga de rodillas a los países enteros, que pongan de rodillas a los sindicatos, que pongan de rodillas a todos los competidores del eje angloamericano y que permita que los churqueros puedan tener ganancias extraordinarias. Y finalmente, compañeros, el reseteo necesita de una guerra comercial interminable. Y con esto, ahí todo el material que tenía les dejo ahí. Y solamente les muestro esto. Miren, aquí está. Este es el mapa de los socios comerciales que tenía China en el año 2000. Lo que está en rojo es la economía china y los socios comerciales mayoritarios de China. Entonces ahí no había un problema geopolítico. Se llevaban muy bien los gringos con los chinos. Estos son los socios.